Hola amigos, en esta lección aprenderemos la conjugación en presente progresivo de los verbos en el idioma quechua. Si aún no has visto las lecciones anteriores de este curso básico de quechua, en la caja de descripción de este video les dejaré los enlaces para que puedan verlos. Ahora sí, empecemos. Conjugación en presente progresivo de los verbos en quechua. ¿Qué es el presente progresivo? Nos referimos al presente progresivo cuando describimos en una oración un evento que está ocurriendo mientras decimos la oración. Es decir, el presente progresivo se utiliza cuando el evento al que hace referencia en la oración es simultáneo al acto del habla. Para conjugar los verbos en quechua en presente progresivo, utilizaremos el sufijo de conjugación shka. Primero colocaremos el pronombre personal, tal y como lo hemos visto en los videos anteriores. Luego colocamos los verbos en quechua, siempre eliminando el sufijo infinitivo ya. Por si no conoces este sufijo, puedes ver el video donde hablo de los verbos en quechua. Ahora debemos añadir el sufijo de conjugación shka y finalizamos con las marcas correspondientes de cada uno de los pronombres. Veamos un ejemplo con el verbo mikuy, que significa comer. Ñuqa mikushkani, que significa yo estoy comiendo. Han mikushkanki, que significa tú estás comiendo. Pai mikushkan, que significa él o ella está comiendo. Ñuqanchik mikushkanchik, que significa todos nosotros estamos comiendo. Ñuqayku mikushkaniku, que significa nosotros estamos comiendo, pero tú no. Hankuna mikushkankichik, que significa ustedes están comiendo. Paikuna mikushkanku, que significa ellos están comiendo. Fácil, ¿verdad? Recuerda que esta forma que hemos empleado para conjugar el verbo mikuy en presente progresivo es completamente regular, es decir, que podemos utilizarlo sin ningún problema en otros verbos. Veamos otro ejemplo con el verbo taki, que quiere decir cantar. Ñuqa takishkani, que significa yo estoy cantando. Han takishkanki, que significa tú estás cantando. Pai takishkan, que significa él o ella está cantando. Ñuqanchik takishkanchik, que significa todos nosotros estamos cantando. Ñuqayku takishkaniku, que significa nosotros estamos cantando, pero tú no. Hankuna takishkankichik, que significa ustedes están cantando. Paikuna takishkanku, que significa ellos están cantando. Conjugación en presente progresivo del verbo kashkai o estar. Algo que debes tener presente es que el verbo kai en su forma progresiva es kashkai y se traduce como el verbo estar del español. Veamos cómo podemos conjugar el verbo kashkai o el verbo estar en quechua. Ñuqa salonpin kashkani, que significa yo estoy en el salón. Han salonpin kashkanki, que significa tú estás en el salón. Pai salonpin kashkan, que significa él o ella está en el salón. Ñuqanchik salonpin kashkanchik, que significa todos nosotros estamos en el salón. Ñuqayku salonpin kashkaniku, que significa nosotros estamos en el salón, pero tú no. Hankuna salonpin kashkankichik, que significa ustedes están en el salón. Paikuna salonpin kashkanku, que significa ellos están en el salón. En videos anteriores hemos visto la raíz verbal ka, utilizado en su forma ser. Ahora estamos viendo de manera muy breve la raíz verbal ka en su forma estar. Como pueden ver, poco a poco iremos conociendo mejor la raíz verbal ka, así que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora los invito a conjugar en presente progresivo los siguientes verbos en quechua.
Déjenme sus respuestas en la caja de comentarios. Bueno amigos, llegamos al final de este video. No olviden repasar cada una de las lecciones de este curso básico de quechua. Si tienes alguna sugerencia o pregunta, puedes dejarme un comentario. También te dejaré los enlaces de las lecciones anteriores en la descripción de este video. Espero este video te haya gustado. Si es así, déjame un like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas los nuevos videos que iré subiendo. ¡Hasta la próxima!